Muy buen mediodía, estamos aquí en la continuidad de Puntal AM, el magazine de Río Cuarto, después del segmento conducido por Paula Esteco. Son las 12:31 minutos, en vivo y en directo, como les decíamos anteriormente, con una jornada muy primaveral, muy linda temperatura. Está aflojando el viento, porque arrancó con algo de viento la mañana de hoy, pero está aflojando en este horario del mediodía. Y para mañana parece que va a haber un poquito más de frío, es decir, estamos en una cuestión climática de sube y baja, altibajos en las temperaturas altas y bajas hasta que se estabilice en lo que es esta nueva estación del año que estamos transitando, que es la primavera. Y del clima meteorológico nos vamos al clima político, porque el domingo próximo va a ser el debate presidencial, donde los 5 candidatos a presidente de la Nación se van a presentar, ellos mismos van a presentar sus propuestas, van a decir cómo van a reconstruir esta Argentina que está zigzagueante y tambaleante, con una economía muy débil, muy crítica, la situación de la inflación, la devaluación, los bonos, las ayudas que está dando el gobierno nacional, ¿alcanzan realmente para compensar la devaluación aquella del 22% después de las PASO? La situación de los precios que suben, los precios de las mercaderías en las góndolas, en los supermercados. El tema, ¿qué va a pasar con los alquileres? Hoy se trata en el Senado la ley de alquileres, otro tema que también preocupa a la gente, y como así también el tema de la inseguridad. ¿Cuáles son las propuestas para combatir la inseguridad aquí en la República Argentina, que ya está en todos lados? No es solamente una noticia que se da desde los canales porteños, sino que en todo rincón de la República Argentina hay hechos de inseguridad. Y para analizar y reflexionar acerca de este escenario electoral que nos está circundando, porque las elecciones son ya el 22 de octubre, las elecciones para presidente. Hay que ver si allí se elige, se define quién va a ser el presidente, o hay que ir a una segunda vuelta el 19 de noviembre. Para hablar de ello, estamos con el ex vicepresidente de la Nación, Carlos Rucauf. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, Carlos, estamos a pocos días, el domingo es el debate presidencial. ¿Qué cartas va a jugar cada uno de los candidatos? Son 5, pero hay 3 que tienen chances de ser presidente en este escenario de tercios. Estamos hablando de Milei, que ganó en las PASO, estamos hablando de Patricia Bullrich, que salió segunda, y en tercer lugar, Sergio Massa. ¿Cree usted, de acuerdo con su experiencia y su análisis político, su dilatada trayectoria en la política, que va a haber un ganador ese día, el 22 de octubre, o que se va a ir a un balotaje? Y en ese caso, ¿entre quiénes? Bueno, en primer lugar, empecemos por el debate. El debate esta vez va a ser importante. Uh-huh. Ustedes fíjense que el debate de vicepresidentes, que suele pasar Sí, sí, desapercibido, tuvo un altísimo rating, 7 puntos de rating en un canal de cable, muchísimo. sí, sí, sí. El debate presidencial está abierto a todos los canales, así que seguramente la visión de ese debate va a ser muy amplia. Uh-huh. Los 3 candidatos principales tienen fortalezas y debilidades. Claro. Milei es fuerte en economía y se muestra como su problema más delicado si va a poder soportar en el debate la tensión y el ataque de los demás, porque se lo ve con un carácter volátil. Claro. Entonces, esto para un candidato presidencial es muy significativo. Uh-huh. En el caso de Patricia Bullrich, que es quien, en mi opinión, está segunda, aunque a muy poca distancia de Massa, su fortaleza claramente es la seguridad y su debilidad claramente es la economía. Uh-huh. Y este es el tema por el cual no ha podido subir más y tuvo que ponerlo a Melconian y a la Fundación Mediterránea Claro. como una rueda de auxilio en ese tema. Así es. En el caso de Massa, su fortaleza es que es un gran vendedor. Su debilidad es que a muchísimos argentinos, la mayoría de los argentinos, le pasa lo mismo que al presidente de Paraguay, no le compraría un auto usado. Claro. Vamos a ver en este debate entonces las posiciones de cada uno de los 3. Yo creo que los otros 2 van a perder mucho de sus votos, Uh-huh. porque habiendo una contienda de 3,
la posibilidad de un ganador en primera vuelta es alta. ¿Por qué? Porque en la Constitución argentina se gana en primera vuelta con 40% de votos válidos emitidos y 10 de diferencia con el siguiente. Esto es Claro. factible Ujú. por dos motivos. Primero, porque vota poca gente. En consecuencia, la cifra repartidora es menor. Claro. Es decir, si en lugar de 45 millones votan 30 o votan 25, se necesitan menos votos para ganar. Claro. Hemos tenido en toda la República porcentajes muy altos de ausentismo. El caso Ujú. más espectacular para mí fue Córdoba Capital, 40% de ausentismo, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que esto hace que haya mucha observación por parte de los que se preocupan de la elección, que no son todos los argentinos, y que va a haber un público del debate fundamentalmente de sectores medios y de arriba de 40 años. Los jóvenes no miran televisión, no escuchan radio, no leen diarios, se manejan por las redes sociales. Exacto. Carlos, acaba de decir Milei en estos días, Milei que de quien también se decía que podría ganar, según algunas encuestadoras, convengamos que las encuestas también fallan, se decía que podía ganar y podría ganar en primera vuelta. Él acaba de decir, va a haber un escenario de balotas entre Massa y yo. ¿Es una opinión, es información que él tiene o es una expresión de anhelo? ¿Cuál es su reflexión, Carlos? Es lo que le conviene, es claramente lo que le conviene. Primero porque si hay segunda vuelta, Massa es mucho más fácil. Claro. En cambio, un poco un debate ya de dos con Patricia Bullrich es un debate más entre quién tiene qué para hacer lo que proponen. Son propuestas no tan lejanas. Sí, sí. Cuando usted habla en términos económicos, doy un ejemplo, de una dolarización que explica el equipo de Milei tardará entre 2 y 3 años, y escucha usted a Melconian que habla de un esquema bimonetario que se va a alargar en ese periodo de tiempo, está claro que entonces también los de Milei comienzan con un esquema bimonetario. Claro. Entonces, lo que le conviene a Milei es o ganar en primera vuelta, que no está Exacto. descartado, Ujú, o encontrarse en segunda vuelta con Massa. ujú. Con Patricia Bullrich se le complica. ¿Cómo la ve justamente, ya que la cita usted, Carlos, a Patricia? Porque la imagen que nos dejó después de las PASO es como si le hubieran pegado un cross en la mandíbula. Es decir, digamos que se esperaba Juntos por el Cambio ser el ganador de esa contienda, sumando los votos de Patricia Bullrich más las de Larreta, y de pronto nos encontramos y nos sorprendimos con la ola violeta. Es como que sufrió un primer golpe que lo sintió. ¿Cómo la ve ahora? ¿En proceso de recuperación o todavía tambaleante? No, la veo en proceso de recuperación, pero es muy importante esto que usted explica, porque muchas veces los que analizan la política sin una experiencia previa olvidan que no hay transmisión automática de votos. Claro. Larreta puede decir que la voten a Patricia Bullrich o el gobernador de Córdoba actual Sí, sí. puede decir que voten a otro candidato y la gente va a hacer lo que quiera. Claro, claro. En el caso de los tres contendientes principales, claramente el único que retiene absolutamente su voto es Milei porque no tuvo contrincante. Exacto. Está claro que hay mucho votante que votó por Grabois que va a votar a la izquierda o que Claro. no va a ir porque no le gusta Massa. Sí, 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 Entonces, sí. a Massa y a Patricia Bullrich le pasan cosas parecidas. No terminan de contener lo propio Claro. o los aliados que tendrían que trabajar con ellos. Yo, en las encuestas que he visto serias, están prácticamente empatados entre Bullrich y Massa, Massa y Bullrich, Ajá. y cortado arriba, bastante arriba Milei. Carlos, ¿le va a alcanzar a Massa, ya que usted lo menciona, con el plan Platita para forzar un balotaje? No, yo creo que Massa está soportando su caída en el hecho de que es el candidato de una alianza peronista radical comunista que tiene mucho vaso comunicante en todo el país y que tiene muchos gobernadores que la apoyan y muchos intendentes que la apoyan, aunque en provincia de Buenos Aires yo estoy viendo que va a haber mucho corte de boleta, es decir, los intendentes van a entregar
la boleta presidencial que el vecino pida con la de ellos. Ajá. Pero yo creo que el tema central acá es, todos vemos en el bolsillo que las medidas son pan para hoy, ni siquiera pan, y hambre, muy hambre para mañana, porque el que va a hacer compras saben, porque yo las hago, las compras, que todo sube muchísimo, cada semana sube el pollo, los Sí, huevos, sí, sí. la carne, 10%, 15%, después me Exacto. vienen a contar los índices de inflación, pero yo voy a hacer las compras. ¿Y cómo lo ve a nuestro, digamos, candidato por pertenecer a la provincia de Córdoba, el cordobés Schiaretti? Porque está como luchando contra el llamado voto útil. Usted de recién hablaba del corte de boleta en la provincia de Buenos Aires y acá los militantes de Massa están también militando el corte de boleta, Massa presidente con la lista de diputados de Schiaretti, cosa de sacar, al igual que Bullrich, pelearle a Schiaretti el voto, en el caso de Massa, el voto peronista, y en el caso de Bullrich, el voto que comparten Schiaretti con Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo ve al cordobés? Y es difícil ser cuarto. Claro. Ya fue siempre difícil estar entre dos, ahora ser el cuarto es muy difícil, va a haber voto útil más allá de la capacidad y la trayectoria del gringo, y yo creo que de 35 años para abajo los votos se le van a Milei y de 35 años para arriba se dividen entre las otras dos fuerzas políticas. Esto además está ocurriendo acá con todos los lugares que usted se puede imaginar. Ujú. De 35 para abajo el voto a Milei es masivo, de 35 para arriba hay una división de votos entre Patricia Bullrich y Sergio Massa. ¿Y cómo, qué le pareció esta declaración de Milei? Se me viene ahora a la memoria cuando dijo, el mejor presidente de la Argentina fue Carlos Menem. Es un intento por captar ese peronismo que en algún momento en la década de los 90 votó a Menem. Es un manotazo de ahogado, habida cuenta de que dicen que por ahí se ha estancado su crecimiento. ¿Qué percepción tiene, Carlos? Mire, haga usted y hagan los televidentes la siguiente reflexión. Si hay una segunda vuelta entre Milei y Patricia Bullrich, ¿qué votantes definen? Los votantes peronistas. Claro, claro, exacto. Entonces Milei se adelanta a ese movimiento y hace rato viene cortejando a un sector del peronismo. De hecho, ha encontrado un apoyo muy extraño, como es el apoyo de sindicatos de gastronómicos a nivel nacional, Claro. liderado por Barrio Nuevo, que le ayuda en un tema central para Milei, que es la fiscalización. Ah, justamente, sí, sí. Sabemos que cuidar la boleta es muy importante y ese factor nuevo que ha influido y va a influir en los próximos 20 días puede ser definitorio. Pero en todo caso yo creo que lo que hace Milei es buscar un voto peronista ortodoxo que no se ha sentido nunca atendido por el kirchnerismo, Claro. para que en caso de segunda vuelta lo acompañe ese voto y lo acompañe el voto de Bullrich. En el caso de Bullrich, está buscando el voto ausente, es decir, lo que no fueron a votar, porque ese es un electorado de clase media que está muy dolorido por lo que ha pasado, pero no termina por convencerse de seguir votando Juntos por el Cambio. Si ese votante va a votar, Bullrich va a crecer muchísimo. Muy bien, Carlos. Esperemos, como usted bien dice, qué va a pasar, que va a ser clave con el debate del domingo. Muchas gracias por este contacto que hemos tenido con usted. Al contrario, hasta siempre. Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación, en comunicación directa con nosotros, en vivo y en directo, haciendo un análisis de las elecciones del 22 de octubre, elecciones presidenciales. Argentina va a elegir, decidir presidente. Y este domingo en Santiago del Estero tenemos el debate presidencial que va a ser importante, que va a ser fundamental, que va a ser, como dijo Carlos Rucauf, va a ser clave, porque cualquier error que cometan los candidatos en ese escenario, entre las preguntas y las respuestas, puede, tirarlo para abajo. Por eso tienen que tener mucha precisión en lo que dicen, mucha claridad. Hay que ver los cruces entre los candidatos, qué se dicen los unos con los otros, los fuegos cruzados, qué reproches. Es decir, un debate que hay que seguirlo
Véanlo por la televisión, va a ser en Santiago del Estero, a las 21 horas comienza. Y después tenemos el segundo debate en la semana próxima, el 8 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, y dejamos